Viaje al centro de la Tierra es una fascinante novela de aventura y ciencia escrita por el visionario Julio Verne, quien combina la emoción de la exploración con el asombro ante los misterios del mundo natural. En esta obra, el profesor Otto Lidenbrock y su joven sobrino Axel emprenden una travesía hacia lo desconocido, adentrándose en un vasto e insondable mundo bajo la superficie terrestre. A través de desafíos sorprendentes y encuentros extraordinarios, los personajes luchan por desentrañar secretos ancestrales mientras exploran un universo paralelo al nuestro, lleno de criaturas prehistóricas, paisajes subterráneos y fenómenos impresionantes. La historia invita a los lectores a sumergirse en un viaje de descubrimiento, en el que la ciencia y la imaginación se entrelazan, explorando lo inexplorado y desafiando los límites de lo posible. Capítulo 1. El profesor Lidenbrock y su descubrimiento. El reloj de la ciudad de Hamburgo marcaba las 6 de la tarde cuando Axel, un joven de temperamento apacible y algo reservado, entraba apresurado a la casa de su tío, el excéntrico y genial profesor Otto Lidenbrock. La pequeña mansión, situada en una de las calles más tranquilas de la ciudad, parecía ser un reflejo perfecto de la personalidad de su dueño, repleta de libros, mapas antiguos y artefactos misteriosos que hablaban de su afán por entender los misterios del mundo. Cada rincón de la casa tenía algo peculiar, como si los objetos mismos se hubieran transformado en un ecosistema donde el conocimiento y el desconcierto se entrelazaban. Axel, quien había crecido bajo el cuidado de su tío, sabía bien que la vida en aquella casa nunca transcurría sin que algo extraordinario ocurriera. Desde que era niño, había aprendido a convivir con la presencia constante de libros abiertos, teorías desbordadas y experimentos que parecían escapar de cualquier lógica común. Pero ese día, algo se sentía diferente. Había algo en el aire que, aunque no podía describir con palabras, le inquietaba profundamente. El joven entró al salón de la mansión, donde el profesor se encontraba de pie, rodeado de hojas y papeles que cubrían la mesa en un caos aparentemente organizado. El rostro del profesor Lidenbrock, de cabellera canosa y mirada aguda, estaba iluminado por una mezcla de emoción y excitación, algo que Axel nunca había visto en él con tal intensidad. «Axel», exclamó el profesor, con su voz grave y autoritaria. «Ven rápido, tengo algo que mostrarte». El joven se acercó, dudando un poco, pero la impaciencia en los ojos de su tío era suficiente para hacerle olvidar su incertidumbre. Sobre la mesa, en medio de un mar de papeles, descansaba un viejo manuscrito. No era un simple papel, sus bordes estaban envejecidos, las letras escritas con una caligrafía que parecía pertenecer a un tiempo remoto. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero aún era legible, aunque el idioma en el que estaba escrito parecía ser desconocido para Axel. «¿Qué es esto, tío?», preguntó Axel, con una mezcla de curiosidad y desconcierto, mientras observaba el objeto. El profesor no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó sobre la mesa, arrugando la frente en una expresión de concentración y excitación. Con una mano temblorosa, pero firme, comenzó a señalar ciertas líneas del manuscrito. Axel observó en silencio mientras su tío hablaba en un murmullo, como si se estuviera comunicando con el mismo pasado que susurraba a través de esas páginas antiguas. «Este manuscrito es la clave», gritó finalmente el profesor, levantando la vista. «Es la entrada a uno de los mayores secretos de la humanidad». Axel no pudo evitar un escalofrío. No era la primera vez que el profesor se obsesionó con un tema o descubrimiento, pero la intensidad de su emoción lo sorprendió. En sus ojos brillaba una luz que no solo era de entusiasmo, sino de algo más profundo, algo casi palpable que parecía traslucir una idea completamente revolucionaria. «Este es un antiguo texto islandés, escrito por un científico que vivió hace más de 2 siglos», continuó Lidenbrock, mientras se levantaba de su silla, caminando de un lado a otro con la energía que solo los grandes descubrimientos podían generar. «Este hombre, un tal Arne Saknussemm, describe un viaje al interior de la Tierra. Habla de un pasaje secreto que conduce hacia las entrañas de nuestro planeta, un lugar donde el hombre nunca ha llegado. Y lo mejor de todo, la ubicación está escondida en este manuscrito. Lo he descifrado». El rostro de Axel palideció al escuchar esas palabras. El concepto parecía tan extravagante, tan irreal, que le costaba comprender cómo su tío podía estar tan convencido de algo tan absurdo. ¿Viajar al centro de la Tierra? La idea era inconcebible. No era más que una fantasía, un mito lejano sin base científica, pensó Axel, mientras su mente intentaba racionalizar lo que había escuchado.
Pero la mirada decidida del profesor y su tono de voz autoritario no dejaban lugar a dudas. Otto Lidenbrock estaba completamente convencido de que había encontrado algo realmente trascendental. El joven dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de escepticismo y ansiedad. Había algo de fascinación en la manera en que el profesor describía sus descubrimientos, algo que lo atrapaba como si fuera un hechizo invisible. Sin embargo, había también una profunda preocupación. ¿Cómo podía su tío estar tan seguro de algo tan insensato? No puedo creerlo, tío, respondió Axel, mirando el manuscrito con una expresión de incredulidad. ¿De verdad crees que todo esto tiene algún fundamento? Lidenbrock lo miró fijamente, con una sonrisa algo burlona, como si su sobrino fuera un niño que aún no entendía la magnitud del descubrimiento que tenía frente a él. No es cuestión de creer o no creer, dijo el profesor, con voz firme. Es cuestión de saber y actuar. Este es un hallazgo histórico. Debemos prepararnos para una expedición. Este verano, Axel, partimos hacia Islandia. El joven no pudo evitar dar un paso atrás, sintiendo el peso de lo que le decía. De alguna manera, sabía que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El mundo que conocía, tan ordenado y predecible, se desmoronaba ante la idea de lo que su tío le proponía. Viajar al centro de la Tierra. Era una locura. Pero había algo en la pasión y convicción del profesor Lidenbrock que le hacía dudar, algo en su mirada que le decía que, tal vez, había algo más detrás de todo eso. El reloj en la pared sonó, marcando las 7 en punto. Axel, perdido en sus pensamientos, sabía que en ese preciso momento, una nueva aventura comenzaba a gestarse. ¿Estaba dispuesto a acompañar a su tío en esta absurda pero excitante aventura? ¿O cedería ante el miedo y el sentido común? La decisión estaba tomada. Sin poder evitarlo, Axel se sintió atraído por la promesa de lo desconocido, un viaje al centro de la Tierra que cambiaría para siempre no solo su destino, sino la historia misma. Capítulo 2. El enigma del manuscrito antiguo. La mañana siguiente, el sol se alzó con una luz suave y cálida, pero para Axel, ese día ya no parecía tener el mismo resplandor que los anteriores. A pesar de las horas transcurridas, su mente no dejaba de dar vueltas al enigma del manuscrito y a la inquebrantable decisión de su tío. Era como si un torbellino de dudas y preguntas hubiese comenzado a girar en su interior, arrastrando consigo cualquier atisbo de tranquilidad que quedaba. El profesor Lidenbrock, como era su costumbre, ya se encontraba en pie desde muy temprano, repasando nuevamente los papeles dispersos sobre su escritorio. Axel se acercó lentamente, su mente aún no del todo convencida de lo que había sucedido la noche anterior. ¿Un viaje al centro de la Tierra? Su cuerpo aún se encontraba atrapado entre la incredulidad y el deseo de entender lo que su tío había descubierto. ¿Por qué tan callado, Axel? Preguntó el profesor con su tono característico, mezcla de impaciencia y entusiasmo. ¿No comprendes lo que esto significa? Axel asintió, aunque su rostro reflejaba más dudas que certezas. Se sentó frente al escritorio y observó el manuscrito. En ese momento, el viejo papel parecía menos un objeto arcano y más una promesa, una llamada irresistible hacia lo desconocido. A pesar de su escepticismo, el joven no podía dejar de sentirse atraído por el misterio que encerraba. El profesor, sin perder ni un segundo, comenzó a explicarle las complejidades del manuscrito con su acostumbrada pasión. A medida que hablaba, parecía perderse en los detalles, como si el mundo que lo rodeaba dejara de existir en favor de esa escritura ininteligible que, según él, era la clave de todo. Este manuscrito fue escrito en Islandia hace más de 2 siglos, dijo, pasando sus dedos arrugados por las páginas. Es obra de un alquimista y científico llamado Arne Saknussemm. El texto está plagado de referencias científicas y esotéricas, pero lo importante aquí es lo que escribió acerca de un descenso hacia el interior de la Tierra. Se habla de un pasaje oculto dentro de un volcán, un acceso directo a lo más profundo de nuestro planeta. Axel lo miró con una mezcla de asombro y confusión. Aquel hombre, Arne Saknussemm, parecía ser un ser de otro tiempo, alguien que había soñado lo imposible y lo había dejado plasmado en ese manuscrito olvidado por siglos. Axel no podía evitar preguntarse por qué alguien, en su sano juicio, elegiría embarcarse en un viaje semejante. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de que esto es real?, preguntó Axel, tratando de racionalizar la situación. Un viaje al centro de la Tierra suena completamente imposible. El profesor levantó la mirada y,
con una sonrisa en sus labios, le respondió con una firmeza desconcertante. «Es imposible hasta que se demuestra lo contrario», exclamó. La ciencia se ha basado siempre en desafiar lo aparentemente irreal. Si todo lo que los hombres creyeron posible se hubiera quedado en la teoría, nunca habríamos alcanzado los avances que conocemos hoy. Y este es el mayor de los desafíos. Si Saknussemm pudo haber llegado al centro de la Tierra, entonces nosotros también podemos hacerlo. Este manuscrito es la llave. Axel suspiró, mirando el viejo papel con más atención. Sus dedos rozaron la superficie envejecida del manuscrito, como si pudieran sentir la energía de un descubrimiento más allá de la lógica y la razón. Pero la incertidumbre seguía siendo una sombra que lo acompañaba, negándose a disiparse. Pero, ¿cómo sabemos que esta ruta que describe Saknussemm aún existe?, preguntó Axel, buscando cualquier posible grieta en el razonamiento de su tío. El profesor no dudó ni por un momento. Con un brillo en los ojos que denotaba la certeza de quien ha alcanzado una verdad absoluta, respondió. «Porque lo he descifrado. He logrado entender las instrucciones codificadas que Saknussemm dejó. El pasaje está en Islandia, en el volcán Snæfellsjökull. Si seguimos las indicaciones con precisión, encontraremos el camino hacia el centro de la Tierra». Axel no pudo evitar un estremecimiento. El Snæfellsjökull, un volcán de enormes proporciones, se alzaba imponente en la isla islandesa. Era un lugar remoto, desolado, de condiciones extremas. Lo que el profesor proponía era, sin lugar a dudas, una locura. Pero la fascinación por la promesa de lo desconocido comenzó a hacer mella en el joven. «¿Y qué más dice el manuscrito?», preguntó Axel, buscando entender mejor el misterio que ahora lo envolvía. El profesor, con una sonrisa satisfecha, comenzó a explicar con entusiasmo. Según lo que había logrado descifrar, Arne Saknussemm había viajado con un pequeño grupo de hombres al interior del volcán, guiados por un mapa estelar antiguo. Los textos hablaban de una serie de cámaras subterráneas, de paisajes jamás vistos y de extrañas criaturas que habitaban en las profundidades de la Tierra. Los relatos eran fragmentarios y, en su mayoría, fantásticos. Sin embargo, el profesor estaba convencido de que había un núcleo de verdad en cada palabra. A medida que el profesor detallaba las ideas contenidas en el manuscrito, Axel comenzó a imaginar lo imposible. ¿Realmente existía un mundo subterráneo por explorar, oculto a los ojos del hombre? ¿Acaso las leyendas que hablaban de cavernas infinitas y mares desconocidos podían ser ciertas? La duda seguía presente, pero algo en el aire lo empujaba a pensar que su vida estaba a punto de tomar un giro que nunca había imaginado. «Entonces, ¿cuándo partimos?», preguntó Axel, de manera casi automática, sin pensar demasiado en lo que implicaba la pregunta. El profesor Lidenbrock le dirigió una mirada intensa, como si estuviera esperando esa respuesta. Con una sonrisa triunfante, le dio una palmada en el hombro. «Dentro de unos días. Empacaremos lo necesario y partiremos hacia Islandia. Nuestro destino está sellado, Axel». Y así, sin más preámbulos, la aventura comenzó a tomar forma. Axel miró el manuscrito una vez más, sintiendo que, de algún modo, ese papel estaba destinado a cambiar su vida para siempre. En su mente se entremezclaban las preguntas, las inquietudes y una sensación creciente de temor y emoción. El viaje al centro de la Tierra no solo era una idea absurda, ahora se estaba convirtiendo en una realidad que lo arrastraba sin remedio. El joven suspiró profundamente. No había vuelta atrás. Capítulo 3. Preparativos para la travesía. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad frenética. El profesor Lidenbrock, en su habitual voracidad intelectual, no dejaba de organizar y reorganizar todo lo relacionado con la expedición. Aquel hombre, tan obsesionado con el conocimiento, parecía no descansar ni un solo momento. Cada detalle, por más pequeño que fuera, le parecía crucial para el éxito de su arriesgada empresa. Axel, aunque aún dudoso, se veía arrastrado por el entusiasmo de su tío, como si una corriente invisible lo empujase a sumergirse en el misterio del viaje que se avecinaba. Era un jueves por la mañana cuando el profesor, con su habitual energía desbordante, entró en la habitación de Axel con una noticia que parecía de lo más trivial, pero que para él era el comienzo de algo extraordinario. «Tenemos todo lo necesario para partir», exclamó, mientras extendía un mapa de Islandia sobre la mesa. Axel observó el mapa con una mezcla de fascinación y escepticismo.
A sus ojos, todo el proyecto seguía pareciendo una fantasía, una locura ideada por la mente de su tío. Pero no podía negar que algo en su interior comenzaba a despertar, algo que se parecía más a una chispa de curiosidad que a una verdadera aceptación. ¿Está todo listo?, preguntó Axel, buscando en las palabras de su tío una confirmación de que realmente estaban listos para embarcarse en lo que parecía un viaje sin retorno. El profesor asintió con firmeza. Habían conseguido todo lo necesario: víveres, herramientas, equipos de escalada y, lo más importante, el equipo científico adecuado. Aunque aún faltaban algunos detalles por afinar, lo esencial ya estaba preparado. Axel no pudo evitar preguntarse cómo el hombre podía tener tanta certeza en sus planes, cuando a cada paso parecía abrirse una nueva incógnita. Los dos partieron al día siguiente hacia el puerto, donde tomarían un barco hacia Islandia. La ciudad se encontraba en su apogeo matutino, las calles abarrotadas de comerciantes y viajeros, pero Axel caminaba como si estuviera en otro mundo. La atmósfera a su alrededor parecía difusa, y la idea del viaje seguía martillando en su cabeza, como una melodía que no conseguía quitarse de la mente. El barco, un majestuoso navío de madera, era más grande de lo que Axel había imaginado. Su casco relucía al sol, y las velas se alzaban como gigantescas alas listas para surcar los mares. A medida que abordaban, Axel observó que su tío estaba en su elemento. Hablaba con los marineros, les daba instrucciones y aseguraba que todo estuviera en su lugar. A pesar de que el viaje prometía ser largo y peligroso, el profesor parecía casi eufórico. Axel, por su parte, se sumía en pensamientos oscuros mientras el barco comenzaba a zarpar. La brisa salada le acariciaba la cara, pero no conseguía disipar las dudas que aún albergaba en su pecho. El océano parecía interminable ante sus ojos, y las olas, que chocaban contra el casco con un sonido profundo y retumbante, le recordaban la magnitud del desafío al que se estaba enfrentando. En las noches, mientras el viento azotaba las velas y el barco surcaba las aguas, Axel no podía dejar de pensar en los peligros que les aguardaban. Sabía que no podía dar marcha atrás. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez al manuscrito antiguo. ¿Cómo podía confiar en algo tan arcano? ¿Realmente existía un pasaje subterráneo que condujera al centro de la Tierra? Las preguntas lo acosaban, pero se veía impotente ante la abrumadora certeza de su tío. Los días en el mar pasaron lentos y silenciosos, interrumpidos solo por la agitada conversación entre el profesor y los pocos marineros que se aventuraban a acercarse al capitán para discutir detalles sobre el viaje. Axel pasó mucho tiempo en su camarote, leyendo libros sobre volcanes y geografía, intentando entender mejor el terreno que iban a explorar. Su curiosidad intelectual, aunque contraria a su naturaleza cautelosa, parecía ir ganando terreno poco a poco. Un amanecer, mientras las primeras luces del día comenzaban a teñir el cielo de un naranja cálido, el barco llegó a la costa de Islandia. Ante sus ojos se desplegaba un paisaje imponente, un mar de montañas rugosas, vastas llanuras y el majestuoso volcán Snæfellsjökull, cuya cima se alzaba, cubierta por un manto de hielo eterno, hacia las alturas. Axel miró el volcán con una mezcla de reverencia y aprensión. Ese era el punto de partida, el umbral hacia lo desconocido. El profesor, inmutable ante la majestuosidad del paisaje, ya había comenzado a hacer planes. Las horas siguientes transcurrieron con rapidez mientras se organizaban para desembarcar. Axel se encontraba en un estado de semi-desconcierto, atrapado entre el temor a lo que pudieran encontrar y la expectativa de una aventura sin igual. Mientras caminaban por la costa islandesa, el aire frío se colaba por sus ropas, y el crujido del hielo bajo sus pies marcaba el ritmo de su avance. Al llegar a la base del volcán, el ambiente parecía volverse aún más surrealista. Las rocas volcánicas, negras y rugosas, formaban un paisaje árido y desolado. A lo lejos, el glaciar parecía mirarles con indiferencia, como si guardara en sus entrañas los secretos que deseaban desvelar. Axel, por fin, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Estaba de pie frente al volcán, el portal hacia el interior de la Tierra, y la realidad de su situación le caló hasta los huesos. ¿Estás listo, Axel?, preguntó el profesor, mirando hacia el horizonte, como si ya estuviera allí, más allá de las cumbres. Axel asintió, con una mezcla de incertidumbre y resolución. No había vuelta atrás. El viaje al centro de la Tierra había comenzado, y con él, la aventura más grande de sus vidas. Capítulo 4. La entrada al volcán.
El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con matices de naranja y púrpura. La brisa helada del norte acariciaba sus rostros, mientras Axel y el profesor Lidenbrock se encontraban ante la imponente entrada del volcán Snaefellsjökull. Era un espectáculo sobrecogedor, como si la tierra misma los estuviera mirando desde su profundo corazón. El volcán, que durante siglos había permanecido inactivo, se erguía como un gigante dormido. Su cumbre, cubierta por un manto de nieve y hielo, parecía fuera del alcance de cualquier ser humano, pero la entrada, una grieta oscura en la base de la montaña, era lo que realmente les atraía. El lugar donde comenzaría la travesía al centro del mundo. El profesor Lidenbrock no podía ocultar su emoción. Sus ojos brillaban con el fulgor de la anticipación. Sus manos, siempre inquietas, se movían con rapidez, organizando los últimos detalles del equipo. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, no parecía preocuparse lo más mínimo. Tenía una certeza inquebrantable. El secreto del planeta estaba esperando ser descubierto justo detrás de esa abertura oscura. Axel, Llamó el profesor con una voz vibrante de entusiasmo. ¿estás preparado? Lo que está frente a nosotros es el umbral hacia lo desconocido. Al cruzarlo, nos adentraremos en un territorio sin mapas, sin guías. Solo nuestra determinación y nuestras herramientas nos acompañarán. Axel, aún perturbado por la magnitud del viaje, no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Al mirarlo, el volcán no parecía ser solo un lugar físico. Sentía como si fuera una puerta a un misterio insondable, un reto que la Tierra había guardado durante miles de años. Con cada paso que daban hacia la entrada, el eco de sus propios pensamientos se hacía más fuerte, como si la montaña misma los estuviera invitando a entrar en sus entrañas. Sí, tío, estoy listo, respondió Axel, aunque su voz vaciló ligeramente. En su interior, las dudas seguían luchando contra el deseo de aventura. Pero, al final, la curiosidad ganaba. La promesa de lo desconocido era demasiado tentadora. Una vez frente a la entrada, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido ocasional de las rocas bajo sus pies y el susurro del viento entre las grietas del volcán. Era como si la naturaleza, consciente de su presencia, se hubiera detenido para observarlos. El aire, cargado de la frescura de la montaña, tenía un olor a tierra húmeda y mineral, como si el propio interior de la tierra los estuviera llamando. El profesor dio un paso adelante, seguido de cerca por Axel. Se acercaron a la grieta, que parecía engullir todo lo que estaba a su alrededor. La abertura era estrecha y sinuosa, pero suficiente para permitirles el paso. Los rayos del sol que se colaban entre las nubes iluminaron de forma tenue la entrada, pero la oscuridad en su interior era profunda y total. Axel miró atrás una última vez. La visión del mundo exterior, con su luz y sus colores, parecía ahora algo distante, casi irreal. No sabía si algún día volvería a ver esos paisajes o si su vida cambiaría para siempre al adentrarse en este viaje. El mundo conocido quedaba atrás, reemplazado por lo que se hallaba más allá de esa grieta, lo que aún no entendían. El profesor, como si no hubiera notado la vacilación de Axel, comenzó a avanzar por la grieta con paso decidido. La linterna que llevaba en la mano iluminaba débilmente el camino, proyectando sombras alargadas sobre las paredes rocosas. Axel lo siguió, no sin cierto temor, pero también con una creciente sensación de que estaba haciendo algo monumental. No era solo una expedición científica, era un desafío a las leyes de la naturaleza misma. El terreno bajo sus pies era irregular, y las rocas resbalaban con facilidad. Cada paso que daban parecía sumirlos más en la oscuridad, como si estuvieran descendiendo a un abismo subterráneo. Las paredes del volcán se cerraban a su alrededor, y la temperatura comenzaba a descender con cada metro que recorrían. La humedad en el aire era espesa, como si la roca misma estuviera absorbiendo el sudor de sus cuerpos. Axel sentía que su respiración se volvía más densa, como si el aire se espesara con cada paso. El silencio era completo, como si todo sonido quedara absorbido por las paredes que los rodeaban. No hay vuelta atrás, Axel, dijo el profesor sin girarse, su voz firme y autoritaria. Este es el comienzo de lo que será el descubrimiento de un nuevo mundo. No debemos flaquear. Axel no respondió. Solo asintió y apretó con más fuerza la linterna que sostenía en su mano. Los minutos parecían eternos, y la oscuridad comenzaba a consumir todo a su alrededor. A medida que avanzaban,
la grieta se hacía más angosta, obligándolos a agacharse para pasar. La humedad del lugar calaba en sus huesos, y Axel sintió como sus ropas se empapaban por la constante humedad que emanaba de las piedras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro en la grieta. Ante ellos se abría un túnel más amplio, que descendía hacia el interior de la tierra. El terreno se volvía más suave, cubierto por una capa de tierra y polvo volcánico que crujía bajo sus pasos. En ese instante, Axel no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y desconfianza. Estaban literalmente entrando en el corazón de la tierra, y lo único que los acompañaba era la débil luz de la linterna y el sonido de sus respiraciones agitadas. «Aquí comienza nuestra aventura, Axel», dijo el profesor, con una sonrisa en el rostro que no hacía más que resaltar su entusiasmo desbordante. Pero Axel no pudo dejar de preguntarse si, al final, sería el hombre el que dominaría este misterioso mundo subterráneo o si, al contrario, serían las fuerzas de la naturaleza las que prevalecerían. El túnel continuaba más allá, interminable, y parecía prometer más sorpresas. El aire era más denso, y la oscuridad, cada vez más total, lo envolvía todo. Sin embargo, el profesor no mostró duda alguna. En su corazón, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. El primer obstáculo. La oscuridad que los rodeaba parecía crecer con cada paso que daban, engullendo todo lo que se encontraba a su alrededor. El único sonido que se escuchaba era el crujir de sus botas sobre el polvo volcánico, y el suave eco de sus respiraciones, que resonaba como un susurro lejano en las entrañas de la tierra. La luz de la linterna del profesor Lidenbrock temblaba con cada paso, como si dudara de su capacidad para iluminar el camino que se extendía ante ellos. Axel sentía que el aire se volvía cada vez más pesado, denso, como si una capa invisible de presión se asentara sobre sus hombros. El túnel por el que avanzaban era angosto, y las paredes de roca y tierra parecían cerrarse a su alrededor. Cada vez que daban un paso, la sensación de estar siendo engullidos por el volcán se hacía más palpable. A pesar de la fascinación que sentía por el viaje, una sombra de inquietud comenzaba a instalarse en su mente. No sabía cuánto tiempo podrían seguir avanzando así, en la penumbra, sin saber lo que les esperaba más adelante. El profesor, como siempre, iba adelante, con el paso decidido y la mirada fija en el horizonte. No parecía percatarse de los pequeños temores de su sobrino. Su mente, llena de mapas y teorías, estaba completamente concentrada en el objetivo que los había llevado hasta allí. La idea de alcanzar el centro de la Tierra lo absorbía por completo, como si todo lo demás fuera secundario. Pero a medida que avanzaban, algo extraño comenzó a suceder. El suelo, que hasta entonces había sido firme y confiable, comenzó a ceder bajo sus pies. Axel, que iba unos pasos detrás del profesor, sintió de repente una sensación de inestabilidad. El suelo crujió y, antes de que pudiera reaccionar, una parte del túnel se derrumbó bajo su peso. Axel, Gritó el profesor, al darse vuelta y ver a su sobrino caer hacia un abismo oscuro. Axel luchó por aferrarse a las rocas, pero el deslizamiento fue imparable. Con un grito ahogado, comenzó a caer hacia lo desconocido, su cuerpo girando en el aire mientras el vacío lo atraía irremediablemente. La oscuridad se tragó todo a su alrededor, y la sensación de caer sin fin invadió sus sentidos. En el último instante, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, algo lo detuvo bruscamente. Un fuerte tirón lo sacudió, y, al abrir los ojos, se dio cuenta de que algo lo había atrapado. Sus manos, aferradas con desesperación a una cuerda, no comprendían cómo había llegado allí, pero la sensación de estar suspendido en el aire lo mantenía alerta. Axel, «¿Estás bien?», gritó el profesor, cuyo rostro apareció por encima de él, iluminado por la luz titilante de la linterna. Axel, todavía atónito, trató de calmarse, apretando la cuerda con más fuerza. Sentía como su corazón latía desbocado, mientras el miedo seguía recorriéndole la espina dorsal. Estaba a salvo por el momento, pero no sabía cuán profundo se había sumergido ni lo que encontraría abajo. Sí, estoy bien, respondió, con voz temblorosa. Intentó ganar algo de control sobre sí mismo, pero el terror de la caída aún lo atenazaba. Con un esfuerzo conjunto, el profesor comenzó a jalar de la cuerda, ayudando a Axel a salir del pozo. Mientras lo hacía, el eco de sus movimientos resonaba por las paredes del túnel, como si estuvieran en el interior de una gigantesca caverna. Cuando Axel finalmente estuvo a salvo,
Se dejó caer de rodillas, agotado por el susto. El sudor le perlaba la frente, y el miedo seguía palpitando en su pecho. Pero, al mirar al profesor, vio que su expresión no reflejaba ni un atisbo de preocupación. Al contrario, su rostro estaba iluminado por una sonrisa de satisfacción, como si la caída de su sobrino hubiera sido solo un pequeño obstáculo en un viaje mucho más grande. «Esto es solo el comienzo, Axel», dijo el profesor, su voz rebosante de confianza. «La Tierra no va a ceder tan fácilmente, pero no nos rendiremos. Lo que acabamos de enfrentar es solo una advertencia de lo que vendrá. La clave está en seguir adelante, sin importar lo que nos depare este camino». Axel asintió, aunque en su interior las dudas seguían presentes. La caída, tan repentina y aterradora, lo había dejado con una sensación de vulnerabilidad que no lograba deshacerse. Pero la determinación de su tío, su incansable deseo de llegar al centro del mundo, lo empujaba a seguir adelante. Sabía que, si quería ser parte de ese descubrimiento, tendría que enfrentar lo que fuera. Ambos continuaron avanzando, con más cautela que antes. El túnel se volvía más intrincado, y cada paso parecía acercarlos a un destino incierto. Las rocas se acumulaban a su alrededor, formando pasajes angostos y sinuosos. A cada instante, Axel temía que el suelo volviera a ceder, pero el profesor lo instaba a seguir. A pesar de las dificultades, la presencia de su tío le daba una sensación de seguridad. Sabía que, con él a su lado, podrían superar cualquier obstáculo. Pero también era consciente de que, por cada desafío que enfrentaban, la verdad del viaje se volvía más tangible. El interior de la Tierra no era un lugar amable, ni acogedor. Era un reino salvaje, que solo se revelaría a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a sus peligros. El camino no tardó en llevarlos más abajo, adentrándolos en un mundo subterráneo que prometía ser mucho más que un simple viaje de exploración. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentar los secretos más profundos de la Tierra, y la aventura apenas comenzaba. Capítulo 6. Enfrentando las profundidades. El aire estaba más denso ahora, y cada respiración parecía arrastrar consigo una presión creciente, como si la Tierra misma los observase con ojos invisibles, esperando que cometieran un error. Axel, aunque habituado a la vida en la superficie, sentía como la atmósfera subterránea lo asfixiaba lentamente. A su lado, el profesor Lidenbrock avanzaba imperturbable, como si no percibiera el peso de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Habían avanzado aún más por el túnel, ahora en una pendiente que descendía abruptamente hacia las entrañas del planeta. Las paredes de roca eran irregulares y rugosas, y en ciertos puntos el camino se estrechaba tanto que Axel temía que los aplastara el techo de la cueva. La linterna del profesor iluminaba el sendero, pero la luz parecía vacilar, como si la oscuridad misma intentara devorarla. El sudor recorría el rostro de Axel, y sus manos se aferraban con fuerza a la cuerda que aún llevaba consigo. A pesar de su miedo, no podía evitar sentirse atraído por la increíble maravilla que representaba este viaje. La idea de adentrarse en lo desconocido, de recorrer las profundidades de la Tierra, despertaba en él una mezcla de asombro y temor. Se preguntaba si alguna vez los humanos habían explorado estos mismos pasajes, si alguien más había vivido la experiencia que él estaba atravesando. Pero en su interior, sabía que este no era un lugar para la curiosidad trivial. Las cavernas eran implacables, y a menudo, se cobraban a aquellos que las desafiaban. El profesor, al percatarse del silencio que reinaba a su alrededor, giró ligeramente hacia Axel, su rostro resplandeciendo con la luz de la linterna. Su expresión era de pura determinación, su mente absorbida por los cálculos y las conjeturas científicas que rondaban en su cabeza. «No te preocupes, Axel», dijo, con una sonrisa tranquila. «Esto es solo un pequeño contratiempo. A medida que descendemos, la verdadera aventura comienza. El centro de la Tierra está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitamos paciencia y cuidado». Axel asintió, aunque su mente seguía ocupada en la creciente sensación de claustrofobia. Mientras caminaba detrás de su tío, sus pensamientos vagaban entre las preguntas que había formulado durante todo el viaje. ¿Qué encontrarían en las profundidades? ¿Sería el centro del mundo realmente como lo había imaginado? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué tipo de criaturas o fuerzas habitaban esas oscuras cavernas que ellos se empeñaban en atravesar? El sonido del agua corrió de repente por el túnel, un suave murmullo que se fue intensificando con cada paso.
Axel se detuvo un momento y escuchó, un tanto intrigado y desconcertado. ¿Escuchas eso?, preguntó. El profesor levantó la mano, pidiendo silencio, y escuchó atentamente. Es agua, sin duda, respondió, mirando hacia el suelo y luego hacia el techo. Esto significa que estamos cerca de un reservorio subterráneo. No nos quedará más que atravesarlo, si queremos seguir avanzando. Axel miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que su tío había mencionado. Los pasajes comenzaban a humedecerse y el suelo se volvía resbaladizo. El agua caía en pequeños chorros desde las grietas de la roca, formando charcos que se expandían lentamente por el suelo. El aire, ahora impregnado con la humedad, tenía un olor terroso, pero también un toque misterioso, como si el agua subterránea llevara consigo secretos antiguos, guardados durante milenios. Al avanzar con cautela, Axel sintió como el terreno comenzaba a volverse cada vez más traicionero. El paso de la linterna parecía reflejarse en las paredes húmedas, creando sombras monstruosas que danzaban y se retorcían como fantasmas, y un leve crujir de las rocas podía oírse en el silencio ominoso. A lo lejos, el sonido del agua parecía acercarse más, como si el río subterráneo les hablara, invitándolos a adentrarse en sus dominios. Finalmente, llegaron a un estrechamiento en el túnel, donde el suelo se inclinaba hacia abajo en una pendiente escarpada. En el fondo, se podía ver la luz titilante de lo que parecía ser un pequeño arroyo. El agua fluía con fuerza, como si estuviera saltando a través de un laberinto subterráneo. Aquí es donde se pone interesante, comentó el profesor, mirando con atención el arroyo. Su rostro reflejaba una mezcla de entusiasmo y prudencia. Necesitamos cruzarlo. El agua, aunque no parece profunda, puede ser engañosa en estos lugares. Hay que tener cuidado con los vados. Axel observó el arroyo, cuyas aguas brillaban con una extraña luminosidad, como si algún mineral fosforescente lo iluminara desde las entrañas de la tierra. El profesor no dudó, y con un leve salto, cruzó con habilidad el primer paso de la corriente, agachándose para evitar que el agua lo mojara completamente. Axel, respirando hondo, siguió sus pasos. La corriente fría se filtraba entre las grietas de sus botas, pero logró mantener el equilibrio mientras cruzaba. Una vez al otro lado, ambos se detuvieron para evaluar el siguiente paso. El arroyo se extendía más adelante, y la caverna continuaba más allá de la corriente, adentrándose en un vasto túnel que parecía no tener fin. El sonido del agua fluía suavemente, pero Axel sabía que allí, en las profundidades, nada estaba tan claro como parecía. Cada rincón era un enigma, y cada paso podía llevarlos a algo mucho más grande, o más peligroso. Axel miró al profesor, que, a pesar de la aparente calma de la situación, parecía estar tan ansioso como él. Los dos sabían que algo más aguardaba bajo la superficie, algo que podría desafiar todas sus expectativas. Pero, por un momento, Axel tuvo una sensación extraña de que, sin importar lo que sucediera, ya nada podría detenerlos. Estaban destinados a descubrir lo que se escondía en el centro de la Tierra. El camino seguía hacia lo desconocido, y con cada paso, la oscuridad los abrazaba más y más. Capítulo 7. El desafío del laberinto subterráneo. El aire dentro de la cueva era cada vez más denso, como si los pasajes laberínticos que atravesaban tratasen de atraparles, de envolverse a su alrededor. Axel, con su mente inquieta, observaba atentamente las paredes, buscando alguna señal que pudiera orientarlos. Pero lo único que veía era una maraña de rocas y más rocas, una inmensa negrura que absorbía cada vestigio de luz. Al principio, el arroyo, que aún corría en algún lugar cercano, había sido un marcador de ruta. Sin embargo, a medida que se adentraban más en las entrañas de la tierra, el sonido del agua se desvanecía lentamente, como si el mismo río subterráneo se estuviera perdiendo en el caos de la cueva. Axel miró hacia atrás, buscando un indicio que les indicara si habían tomado el camino correcto. Pero el túnel detrás de ellos se había cerrado en la distancia, convirtiéndose en una línea difusa de sombras. No había vuelta atrás. El profesor Lidenbrock, que avanzaba sin vacilación, parecía completamente inmune al desconcierto de Axel. Para él, la oscuridad y el misterio que los rodeaban eran solo obstáculos temporales, pequeños desafíos en el camino hacia el centro del planeta. A pesar de los peligros inminentes, su entusiasmo por lo que pudieran descubrir les impulsaba a seguir avanzando, sin siquiera considerar el riesgo de lo que podían enfrentar. Professor, Preguntó Axel,
su voz quebrándose ligeramente al salir de su incertidumbre. ¿Estamos seguros de que este es el camino correcto? El profesor lo miró, su rostro iluminado por la tenue luz de la linterna. Una sonrisa en sus labios reflejaba una confianza inquebrantable. Claro que sí, Axel. Cada paso nos acerca más a nuestro objetivo. Este laberinto subterráneo es solo una pequeña prueba, una barrera que nos reta. Pero si seguimos atentos y con la mente clara, no habrá nada que nos impida seguir adelante. Las palabras de su tío parecían sencillas, pero Axel sentía que la atmósfera opresiva de la cueva comenzaba a jugar con su mente. Las sombras se alargaban y el suelo, cubierto de piedras resbaladizas, desafiaba sus movimientos. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente hacia un mundo desconocido, donde las leyes de la naturaleza, tal como las conocían, ya no aplicaban. La cueva que se extendía ante ellos era cada vez más intransitable. Las paredes, antes lisas, ahora se mostraban desniveladas, con grietas que formaban pasajes estrechos y angostos. Axel, temiendo caer en uno de esos huecos oscuros, se aferraba con fuerza a la roca que tenía a su alcance. El sudor empapaba su frente, y su respiración, aunque controlada, se aceleraba con cada paso. De repente, un sonido extraño, un murmullo bajo y profundo, comenzó a resonar a través del túnel. Axel se detuvo, y el corazón le dio un vuelco. No era el sonido del agua ni el eco de sus propios pasos. Era un sonido casi viviente, como si algo, o alguien, estuviera moviéndose en la oscuridad. Miró a su alrededor, pero no vio nada. El pasaje era completamente desolado. ¿Lo escuchas?, preguntó Axel en voz baja, mirando al profesor. El viejo científico, sin perder su compostura, se detuvo y alzó la linterna, explorando las paredes y el techo con la mirada. Sus ojos brillaron con una intensidad inquebrantable. No te preocupes, Axel. Es solo el eco del túnel. Las cavidades subterráneas tienen una forma particular de amplificar los sonidos. Lo que escuchas es el resultado de nuestro propio movimiento a través de la cueva. Pero Axel no estaba convencido. Algo en el aire había cambiado. La vibración en la atmósfera, el murmullo que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, le decía que no todo era tan sencillo. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Continuaron adelante, con la luz de la linterna como único guía en el vasto y desolado túnel. El camino se estrechaba aún más, obligándolos a agacharse y avanzar con mucho cuidado. Axel, sintiendo que el suelo comenzaba a volverse aún más inestable, decidió hablar de nuevo. «Profesor, ¿crees que esta cueva realmente nos llevará al centro de la Tierra?», preguntó, su voz vacilante pero cargada de incertidumbre. El profesor, sin inmutarse, giró hacia él y le sonrió. Su rostro estaba iluminado por un resplandor de convicción, como si estuviera en el borde de un gran descubrimiento. «No solo nos llevará, Axel. Nos está revelando los secretos de la Tierra misma. Esta cueva es una especie de mapa, un testimonio de lo que está oculto bajo nuestros pies. No es solo un desafío físico, es un desafío para nuestra mente, un viaje que transformará nuestra forma de ver el mundo». Axel asintió, aunque aún persistía una sensación incómoda en su pecho. Las palabras de su tío, aunque llenas de seguridad, no lograban disipar por completo sus dudas. El aire, cada vez más frío, parecía envolverlo como una manta pesada. El recorrido continuaba, y mientras las horas se deslizaban, el laberinto bajo sus pies se volvía cada vez más insondable. De pronto, después de un largo trecho de pasadizos cada vez más oscuros, el túnel se abrió repentinamente, como una puerta que se abre hacia un vasto espacio. Axel dio un paso atrás, sintiendo el peligro de la transición, pero al mismo tiempo, la expectación le invadió. Delante de ellos, se extendía una caverna impresionante. En su centro, un abismo profundo y oscuro se abría como una boca voraz, devorando la luz que se acercaba. La linterna del profesor, al ser sostenida más cerca de la abertura, revelaba paredes cubiertas de extrañas formaciones minerales que brillaban con un resplandor fosforescente. «Este es el umbral», dijo el profesor con una reverencia hacia el abismo que tenían frente a ellos. «Estamos más cerca de lo que nunca imaginamos, Axel. Pero no olvides lo más importante. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará nuestra comprensión del mundo para siempre». Axel sintió como el vértigo lo invadía al mirar el abismo ante él. Sin embargo,
Una pequeña chispa de valentía comenzó a brotar en su pecho. El desafío había comenzado, y con él, la ineludible necesidad de continuar, de descubrir, de enfrentar lo desconocido. Sin un futuro claro, pero con una determinación compartida, dio un paso más hacia la oscuridad. Capítulo 8. La profundidad del abismo. El aire dentro de la caverna se sentía denso, como si la misma tierra intentara aplastarlos con su peso. Axel, a pesar de su temor, no pudo evitar sentir una extraña fascinación por el vasto abismo que se extendía ante ellos. Era como si el corazón de la tierra latiera con un ritmo propio, resonando en las profundidades de la cueva. El abismo que se abría ante sus ojos parecía infinito, un vacío imponente que devoraba la luz de su linterna y la esperanza de cualquier respuesta. El retumbar lejano del agua que había dejado de escucharse desde mucho antes, ahora parecía mucho más cercano, como si todo estuviera vivo y les hablara en un lenguaje oscuro e incomprensible. «Profesor», dijo Axel, su voz apenas un susurro, temblando por la incertidumbre que lo embargaba. «Este lugar es peligroso. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto?» El profesor Lidenbrock, sin embargo, no compartía la misma inquietud. Sus ojos brillaban con una emoción contagiosa, casi desbordante, como si en ese abismo de tinieblas pudiera ver algo que los demás no podían. Con un paso firme y decidido, avanzó hacia el borde del precipicio, la luz de la linterna proyectando sombras alargadas en las paredes rocosas. Axel lo siguió, pero no sin cierto recelo, su mente llena de preguntas y dudas. «Axel, este es el umbral del conocimiento. Lo que estamos a punto de descubrir, los secretos que la Tierra guarda en sus entrañas, es algo que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Este abismo es solo una transición, un paso hacia lo desconocido. Y aunque pueda parecer aterrador, lo que hay al final es mucho más grande que todo lo que hemos conocido». Axel no estaba convencido. La perspectiva de lo desconocido lo aterraba, y la sensación de que estaban acercándose a algo tan profundo y tan antiguo como el mismo planeta le erizaba la piel. ¿Era posible que lo que les aguardaba fuera una revelación que sobrepasara la razón humana? ¿O estaban caminando hacia un lugar donde ni la ciencia ni la lógica podían llegar? El aire se volvía más pesado a medida que se acercaban a la enorme abertura, y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes, ampliado y distorsionado por la amplitud del espacio. «Profesor, ¿y si nos estamos equivocando?», insistió Axel, su voz cargada de una ansiedad difícil de controlar. La luz de la linterna titiló brevemente, como si también ella dudara del camino que tomaban. Pero Lidenbrock no lo escuchaba. Estaba concentrado en el abismo que se extendía frente a ellos, como si esperara que en cualquier momento algo surgiera de las sombras para confirmar sus sospechas más profundas. Finalmente, tras unos segundos de silenciosa contemplación, el profesor se giró hacia su sobrino. «No hay equivocación posible, Axel», dijo con una seriedad casi sobrehumana. Sus palabras eran como una sentencia, irrevocables. «Esta es la oportunidad de nuestra vida, un viaje al interior de la Tierra como ningún ser humano lo ha hecho jamás. ¿Te atreves a dar ese paso?». Axel, sintiendo que el destino ya estaba sellado, respiró hondo. Miró el abismo con una mezcla de fascinación y miedo. El suelo tembló levemente bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera reaccionando a su presencia. Todo alrededor de él parecía estar vivo, respirando con una fuerza insondable. «¿Y si no hay regreso?», preguntó, más para sí mismo que para el profesor, pero sabiendo que la respuesta de su tío sería la misma. «No hay regreso, Axel». Lidenbrock le respondió, su voz grave y firme. «Solo hay avanzar, hacia lo desconocido, hacia lo que nos espera en lo más profundo de este planeta. Esa es nuestra única opción. Y si la ciencia ha de encontrar su futuro, es aquí donde debemos buscar». Con esas palabras, el profesor dio un paso más hacia el abismo, y Axel, sintiendo el mismo impulso de aventura y el mismo miedo a lo desconocido, lo siguió. Aunque sus dudas seguían persistiéndole, algo en su interior lo impulsaba a avanzar. No sabía qué les esperaba, pero la necesidad de saber, de comprender lo que se encontraba en las entrañas de la tierra, era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. La oscuridad los rodeaba por completo ahora. El terreno se volvía cada vez más irregular, con enormes bloques de piedra que parecían haber caído allí desde hace milenios. Axel, a cada paso, se veía obligado a esquivar rocas caídas, a subir sobre escombros y a mantener su equilibrio en un suelo que cada vez se hacía más inestable.
Sin embargo, el profesor continuaba adelante sin temor, como si cada desafío que enfrentaban fuera solo un paso más en su camino hacia el conocimiento supremo. De repente, el terreno comenzó a cambiar. El suelo, que había sido rocoso y áspero, se volvió más suave, más esponjoso, como si algo profundo debajo de ellos estuviera comenzando a latir con fuerza. Axel observó, desconcertado, cómo una ligera brisa comenzó a soplar en el interior de la cueva, como si una corriente de aire hubiera surgido de la misma tierra. Era un aire cálido, húmedo, que parecía tener vida propia. A su alrededor, las paredes comenzaron a mostrar extrañas formaciones de cristales brillantes, que reflejaban la luz de la linterna de manera casi sobrenatural. ¿Qué es esto?, preguntó Axel, incapaz de ocultar su asombro. El profesor, sin dejar de caminar, respondió con una voz que resonaba con una mezcla de admiración y emoción. Esto es lo que los antiguos geólogos llamaron el corazón de la Tierra. Este lugar ha permanecido intacto durante millones de años, esperando ser descubierto. Y nosotros somos los afortunados que lo hemos encontrado. Axel miró a su alrededor, tratando de procesar lo que veían sus ojos. La cueva se había transformado en una vasta sala subterránea, una catedral natural de piedra y cristal. Pero la sensación de estar en un lugar completamente ajeno al mundo exterior seguía siendo abrumadora. El miedo y la fascinación se entrelazaban en su pecho, como un torbellino de emociones que no podía controlar. ¿Qué más encontrarían en las profundidades de la Tierra? ¿Serían capaces de desvelar todos sus secretos, o los misterios que aún quedaban serían demasiado grandes para la comprensión humana? Mientras avanzaban más hacia las profundidades, Axel sintió que la respuesta a esas preguntas estaba más allá de su alcance, pero también lo estaba el conocimiento que tanto deseaba alcanzar. Y aunque el miedo a lo desconocido seguía acompañándolos, no había vuelta atrás. El viaje al centro de la Tierra acababa de comenzar, y con él, una aventura que transformaría todo lo que conocían y entendían del mundo. Capítulo 9. La gran sala subterránea. La inmensidad del espacio que habían descubierto a lo lejos ahora se desplegaba ante ellos con una grandiosidad que dejaba sin aliento. Axel apenas podía creer lo que sus ojos veían. Habían descendido por varias horas, atravesando pasillos tortuosos y cavernas estrechas, pero al final llegaron a una gigantesca sala subterránea, una que parecía no tener fin. Las paredes, cubiertas por una capa de minerales resplandecientes, brillaban con un brillo etéreo que reflejaba la luz de sus linternas en 1000 destellos que se esparcían por todo el lugar. Era como si estuvieran en el corazón de un enorme diamante, cuya belleza desbordaba los límites de la imaginación. A lo lejos, en lo profundo de la cueva, una corriente de agua se deslizaba suavemente, generando un susurro constante, como si el mismo suelo respirara a través de su flujo. Axel, incapaz de contener su asombro, se acercó a la orilla del río subterráneo y tocó el agua con la punta de sus dedos. Era cálida, sorprendentemente cálida, como si proveniera de las entrañas de la tierra misma. «Esto es increíble», dijo Axel, su voz entrecortada por la emoción. A su alrededor, la sala parecía expandirse sin fin, con altos picos de estalactitas que caían del techo y formaciones rocosas tan intrincadas que parecían ser obra de algún ser sobrenatural. El aire estaba impregnado de una humedad densa, y la atmósfera era tan tranquila y envolvente que Axel sintió por un momento como si el tiempo se hubiera detenido. El profesor Lidenbrock, por su parte, avanzaba con paso firme y decidido, sin inmutarse ante la magnitud del lugar. Su entusiasmo seguía creciendo, y sus ojos brillaban con una luz casi febril mientras observaba el entorno con una mezcla de admiración y triunfo. Parecía como si, finalmente, hubiera alcanzado la meta que tanto había ansiado. «Esto es más grande de lo que imaginé, Axel», dijo el profesor sin mirar a su sobrino, pero su voz llena de una satisfacción imparable. Todo lo que habíamos estudiado, todo lo que sabíamos sobre la estructura interna de la Tierra, ahora está frente a nosotros. Este lugar no solo confirma nuestras teorías, sino que abre una puerta a un conocimiento más profundo. Estamos en el camino correcto. Axel, aunque impresionado, no pudo evitar sentirse abrumado. Este era un mundo completamente ajeno a todo lo que conocía, un mundo en el que las leyes de la naturaleza parecían torcerse y ceder ante lo inexplicable. Cada paso que daban, cada rincón que exploraban, parecía desvelar un nuevo misterio. A su alrededor, el eco de sus voces y pasos se multiplicaba infinitamente, como si el espacio mismo estuviera absorbiendo todo lo que decían,
solo para devolverlo transformado en un susurro. De repente, Axel observó algo en el horizonte de la sala, una sombra que se movía con lentitud. Al principio pensó que podría haber sido un reflejo de las luces de su linterna, pero al fijarse mejor, vio que la sombra no desaparecía, sino que se deslizaba hacia ellos con una tranquilidad inquietante. Profesor, mire. Axel señaló hacia la figura, su voz casi temblando por la incertidumbre. Lidenbrock se detuvo un momento y miró en la misma dirección. La sombra estaba mucho más cerca ahora, y podía distinguirse algo que parecía una enorme figura de piedra, o más bien una estatua, que se erguía de forma imponente en la lejanía. El profesor, reconociendo la importancia de este hallazgo, comenzó a caminar hacia la sombra sin dudar. Axel lo siguió, el corazón latiendo con fuerza, mientras sus ojos no podían apartarse de la extraña forma que se cernía ante ellos. A medida que avanzaban, la figura de piedra comenzó a revelar más detalles. Era una estatua gigantesca, tallada con una precisión que desafiaba el tiempo. Su aspecto era inquietante, casi humano, pero sus características eran tan estilizadas y abstractas que era imposible determinar su origen. La estatua representaba una figura que parecía un ser mitad hombre, mitad criatura desconocida, con un rostro enigmático que no reflejaba ninguna emoción. Sus brazos extendidos parecían invocar algo, y su postura sugería una conexión profunda con las fuerzas primarias de la tierra. La piedra de la que estaba hecha brillaba con la misma luz que las paredes de la cueva, y el rostro de la figura parecía estar mirando hacia el infinito, como si estuviera esperando a alguien o algo. ¿Qué es esto?, preguntó Axel, incapaz de apartar la vista de la figura. El profesor Lidenbrock, al llegar ante la estatua, se detuvo y la observó con un aire reverente. No lo sé con certeza, pero lo que estoy viendo no es obra de la naturaleza, dijo Lidenbrock, con un tono de voz profundo y reflexivo. Esto debe haber sido esculpido por alguna civilización antigua, una que existió mucho antes que la nuestra. ¿Quiénes podrían haber sido? ¿Y por qué hicieron esto? Son preguntas que debemos resolver. Axel, sin embargo, no podía dejar de preguntarse sobre la verdadera naturaleza de esa estatua. Algo en su interior le decía que aquello no era solo un hallazgo arqueológico, sino un enigma mucho más profundo. La estatua parecía casi viva, como si su presencia tuviera un propósito, una fuerza que los atraía y los desbordaba al mismo tiempo. Al dar unos pasos más hacia la figura, Axel notó algo extraño en el suelo. Un conjunto de símbolos, tallados a mano, cubría la base de la estatua. Eran caracteres antiguos, que ninguno de ellos había visto antes. Los símbolos se entrelazaban de forma intrincada, y parecía que formaban un mensaje que se extendía por todo el perímetro de la base de la estatua. Mire esto, profesor. Axel se agachó y observó más de cerca los signos. Estos símbolos no parecen de ninguna escritura que conozcamos. El profesor se inclinó también y estudió los signos con detenimiento. Su rostro se iluminó con un destello de emoción, pero también de incertidumbre. Esto es fascinante. Son símbolos que podrían estar relacionados con una cultura completamente desconocida para nosotros. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y qué significan? Este es un descubrimiento que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana. Axel sentía que las preguntas se multiplicaban a cada paso que daban. La atmósfera se volvía cada vez más densa, casi como si la sala subterránea estuviera absorbiendo su curiosidad, retándolos a profundizar aún más en sus misterios. Estaban al borde de una revelación que podría trastocar todo lo que sabían sobre el mundo, pero al mismo tiempo, una sensación incómoda de desasosiego comenzaba a invadir su mente. ¿Qué secretos oscuros guardaba este lugar? ¿Qué les esperaba al final de este laberinto subterráneo que parecía no tener fin? Y lo más importante, ¿quiénes fueron los creadores de esta estatua y qué mensaje querían dejarnos? La exploración del centro de la Tierra estaba lejos de ser solo una aventura científica. Ahora parecía que se adentraban en un mundo más grande, un mundo donde las leyes de la razón y la historia se desvanecían ante un conocimiento que podría trascender la comprensión humana. Con una última mirada a la figura que les desvelaba tantos enigmas, Axel y el profesor se prepararon para lo que vendría, sabiendo que cada paso los acercaba más a una revelación que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Capítulo 10. El eco de los tiempos perdidos. La majestuosa sala subterránea, con su ecosistema único, parecía no tener fin. La estatua, en su quietud casi sobrenatural, les había dejado más preguntas que respuestas.
El aire parecía cargado de misterio, como si las paredes mismas susurraran relatos olvidados. Axel no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia la figura misteriosa, y sentía que el espacio alrededor de ellos se expandía infinitamente. El río subterráneo seguía fluyendo serenamente, pero ahora parecía tener un peso más profundo, como si sus aguas llevaran consigo el paso del tiempo, narrando historias calladas que solo los más osados podrían escuchar. Axel y el profesor Lidenbrock avanzaron con cautela. Sus linternas iluminaban a duras penas el camino, proyectando sombras distorsionadas que danzaban sobre las formaciones rocosas. Los símbolos tallados en la base de la estatua seguían intrincados en sus mentes, y aunque los dos sabían que aún quedaba mucho por descubrir, algo les decía que este era el punto de no retorno, el momento en que las certezas dejarían paso a lo desconocido. Axel, dijo el profesor, rompiendo el pesado silencio que los envolvía, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Este lugar, por grande que sea, tiene un propósito. Algo nos está llamando. No sé qué es, pero lo presiento. Axel asintió, sin poder articular palabra. La sensación de ser observados por algo invisible estaba comenzando a apoderarse de él. Era como si la cueva misma respirara con ellos, como si el suelo bajo sus pies tuviera un latido, un ritmo primitivo que conectaba todo lo que les rodeaba. El susurro del agua, la luz parpadeante de las linternas, todo parecía fusionarse en una especie de danza ancestral, como si algo los estuviera guiando o empujando a continuar. Mientras caminaban, el aire comenzó a volverse más pesado, y una sensación extraña se apoderó de Axel. A lo lejos, en la penumbra, comenzaron a percibir una luz tenue que parecía provenir de alguna fuente distante. Era una luz cálida, distinta a la que habían traído consigo. Intrigados, se acercaron con paso decidido, el corazón latiendo más rápido con cada paso. El suelo bajo ellos comenzaba a cambiar de textura, y las rocas ya no eran tan rugosas, sino más lisas y pulidas, como si un trabajo meticuloso hubiera esculpido el suelo a lo largo de milenios. De repente, llegaron a un claro, donde el espacio se abría en una enorme cámara que parecía tener una estructura diseñada por una mano humana. La luz que los había guiado provenía de una especie de resplandor emanado de una roca en el centro de la sala. Era una piedra en forma de obelisco, pero su superficie parecía brillar como si contuviera una energía interna, algo fuera de lo común. Esto no es natural, dijo el profesor Lidenbrock, su voz resonando en el aire tenso. Axel se acercó cautelosamente al obelisco y, al tocarlo, sintió una vibración, como si el objeto respondiera a su contacto. La piedra, aparentemente fría, comenzó a emitir una energía sutil pero poderosa. Axel retrocedió un paso, su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto?, preguntó Axel, la incertidumbre apoderándose de su voz. El profesor Lidenbrock, con una mezcla de fascinación y temor, extendió la mano hacia la piedra. Este es el vestigio de algo mucho más grande, Axel. Esta roca debe ser un dispositivo, un mecanismo de alguna civilización antigua, que había entendido de una manera desconocida las fuerzas de la naturaleza. Quizá no solo entendían la tierra, sino que dominaban su interior. Con un gesto de determinación, el profesor tocó la piedra. Al instante, la cueva resonó con un sonido profundo y bajo, como un rugido distante. Axel, paralizado por la intensidad de la vibración, observó con asombro cómo el obelisco comenzaba a brillar más intensamente. La piedra emitió una luz cálida que llenó la cámara con un resplandor irreal, y las paredes de la cueva parecían cobrar vida, proyectando sombras que danzaban y se movían como si el tiempo mismo estuviera distorsionándose. De repente, un sonido lejano, casi imperceptible, se unió al rugido de la piedra. Era un murmullo, un susurro apagado que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. Axel no podía entender lo que escuchaba, pero sentía que las palabras eran familiares, que hablaban de algo que había sido olvidado por generaciones. La cueva estaba viva, llena de voces del pasado que resonaban en su interior. Y, en medio de la confusión, un pensamiento se instaló en la mente de Axel. Este lugar no era solo un pasaje físico, sino un puente entre el tiempo y la memoria. El profesor se alejó lentamente de la piedra, su rostro iluminado por la luz que todavía emanaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de éxtasis y preocupación. Lo que hemos encontrado aquí es algo más que un misterio, Axel. Esto es un testimonio de lo que existió hace miles de años. Y si nuestros cálculos son correctos, esta sala,
esta roca, nos está hablando de una civilización que no solo comprendía el mundo que habitamos, sino que probablemente sabía mucho más sobre los misterios de la Tierra de lo que jamás imaginamos. Axel, atónito, miró a su alrededor. Cada sombra que se proyectaba parecía tener un significado profundo, cada sonido una historia que contar. La luz del obelisco se reflejaba en las paredes y el suelo, creando un espectáculo surrealista. Este descubrimiento trascendía cualquier lógica o explicación conocida. Eran las huellas de un conocimiento perdido, una sabiduría antigua que desbordaba todo lo que habían creído saber hasta ese momento. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de Axel. Algo en su interior le decía que este no era solo el principio de una revelación científica, sino el comienzo de algo mucho más grande, más profundo, y quizás peligroso. Mientras se giraba hacia su tío, sus palabras fueron interrumpidas por el eco de las voces, cada vez más claras, resonando en la vasta cueva, como un presagio de lo que estaba por venir. La sala, ahora bañada en una luz sobrenatural, le susurraba sus secretos, pero ¿a qué precio? ¿Qué habría detrás de la roca, más allá de los ecos del pasado? ¿Y qué fuerzas despertaban en su interior? Solo el tiempo lo diría, mientras continuaban su travesía por las entrañas de la Tierra. Capítulo 11. La gran revelación. El resplandor del obelisco comenzó a desvanecerse lentamente, como si la misma piedra que lo generaba estuviera agotando su energía. El aire, antes cargado con la vibrante tensión de un conocimiento oculto, comenzó a calmarse, aunque el murmullo lejano que había invadido la cueva persistía, casi como una canción olvidada que no se atrevía a callar. Axel y el profesor Lidenbrock, sin palabras, observaban el gran obelisco que se había convertido en el centro de su exploración, mientras la atmósfera parecía volverse aún más pesada, más densa, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Axel sentía un cosquilleo en la piel, como si algo en el aire estuviera cambiando, algo que se movía más allá de la comprensión humana. ¿Era una sensación de advertencia o de esperanza? No podía decirlo. Pero lo que sí sabía es que este lugar, este vasto y misterioso santuario subterráneo, era más de lo que habían imaginado. El profesor Lidenbrock, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz grave y seria. Axel, dijo, este no es solo un descubrimiento científico. Es un portal, un umbral hacia un conocimiento que ha sido guardado durante milenios. Este lugar, esta cueva, tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Lo que hemos tocado hoy no es solo una antigua civilización. Es la huella de algo que existe en las profundidades de la Tierra, una fuerza de la naturaleza que desafía la lógica y la razón. Axel no pudo evitar sentirse sobrecogido por las palabras de su tío. Todo parecía más grande, más imponente de lo que habían imaginado en un principio. El obelisco no era solo una piedra antigua, era un receptáculo de poder, una fuente de energía que conectaba el pasado con el presente, lo tangible con lo intangible. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Axel, con una mezcla de incertidumbre y emoción. El eco de su voz parecía ser absorbido por la misma cueva, como si estuviera siendo devorado por la magnitud del misterio que los rodeaba. El profesor Lidenbrock se acercó nuevamente a la piedra, tocando su superficie con una mano temblorosa, no de miedo, sino de un temor reverente. La roca, aún caliente por la energía que había emanado, respondió suavemente a su toque, y una nueva vibración comenzó a llenar el aire. Axel, sintiendo cómo su propio cuerpo respondía a la resonancia, se acercó un paso más, curioso por lo que estaba a punto de suceder. De repente, un cambio sutil pero claro se produjo. La roca en el centro de la sala comenzó a moverse, como si el propio obelisco estuviera recibiendo órdenes desde un reino más allá de la comprensión humana. Unos sonidos profundos, casi primitivos, comenzaron a emanar de su interior, como si la piedra misma estuviera siendo desvelada, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Axel, incapaz de apartar los ojos de la piedra, observó cómo una grieta fina apareció en su superficie. La grieta se extendió lentamente, como un suspiro de la tierra, y a medida que lo hacía, una luz cegadora comenzó a escapar de su interior, inundando toda la sala. Era una luz dorada, tan pura y vibrante que parecía tener vida propia, como si en cada destello se contuviera una historia, un relato que había sido olvidado por el paso del tiempo. La piedra, o lo que quedaba de ella, empezó a separarse lentamente, revelando un espacio vacío dentro de su núcleo. Axel y el profesor Lidenbrock retrocedieron instintivamente,
conscientes de que estaban a punto de presenciar algo trascendental. Y entonces, en el mismo instante en que el último fragmento de la piedra se apartó, apareció lo que había estado oculto en su interior. Lo que se reveló ante ellos no era un objeto, ni una reliquia, sino algo mucho más complejo. Un mapa. Un mapa inmenso, pero no uno que pudiera encontrarse en ninguna carta o atlas convencional. Este mapa era tridimensional, como si la Tierra misma se hubiera modelado en 3 dimensiones, tallada en un material que no podían identificar, pero que era tan suave como la seda, y tan resistente como el hierro. Cada línea, cada detalle, parecía contar una historia diferente, una historia que se extendía mucho más allá de la superficie de la Tierra. Axel se acercó cautelosamente, tocando el mapa. Al instante, un resplandor le envolvió los dedos, y una serie de símbolos comenzaron a brillar, como si el mapa respondiera al contacto humano. Era un mapa de la Tierra, sí, pero también mostraba algo más profundo, un sistema de cavernas, túneles y estructuras subterráneas que se extendían mucho más allá de lo que los humanos habrían podido imaginar. Este es el mapa de la Tierra interior, dijo el profesor Lidenbrock, con la voz cargada de asombro y emoción. Axel, al escuchar estas palabras, sintió que su corazón se detenía por un momento. Un mapa de la Tierra interior, como si todo lo que habían imaginado en sus teorías sobre el núcleo de la Tierra fuera real. Como si este lugar fuera el punto de acceso a los secretos más profundos de la humanidad. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Axel, su mente aún luchando por procesar lo que tenía delante. Este mapa no solo desafiaba toda lógica científica conocida, sino que parecía mostrar un mundo completamente nuevo, un mundo subterráneo que existía al mismo tiempo que el que conocían. El profesor Lidenbrock, con los ojos brillando con una intensidad febril, no respondió directamente. En lugar de eso, comenzó a estudiar los símbolos que decoraban el mapa, las líneas que parecían interconectarse entre sí, formando una red que se extendía por todo el globo terráqueo. Axel lo observó en silencio, sabiendo que este descubrimiento cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de la humanidad misma. Finalmente, el profesor levantó la vista, encontrándose con los ojos de Axel. Este mapa es la clave, Axel. La clave para lo que hemos buscado toda nuestra vida. Aquí, bajo nuestros pies, yace un mundo entero que nadie ha visto jamás. Y nosotros, estamos en el umbral de ese descubrimiento. Lo que hagamos a continuación determinará no solo nuestra historia, sino la de toda la humanidad. Axel asintió, con una mezcla de asombro y temor. Mientras el mapa brillaba bajo sus ojos, sentía que la aventura que acababan de emprender ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino una misión para desvelar los misterios más antiguos de la Tierra, los cuales, una vez revelados, podrían alterar el curso de la historia humana para siempre. La luz dorada del mapa iluminaba sus rostros, y en el aire flotaba la promesa de un futuro que aún no podían comprender completamente, pero que sabía que llevaría consigo un cambio irreversible. ¿Estaban preparados para lo que se les venía? Solo el tiempo, y el siguiente paso que dieran, lo dirían. Capítulo 12. El viaje comienza. El brillo del mapa se desvaneció lentamente, como si la Tierra misma estuviera exhalando un suspiro profundo, respirando el misterio que acababan de descubrir. La luz dorada que antes había iluminado toda la sala ahora era solo un eco que desaparecía, dejando atrás una atmósfera impregnada de silencio y expectación. Axel no podía apartar los ojos del mapa, que aún palpitaba con una energía que parecía no ser de este mundo. Cada línea, cada curva, parecía estar viva, como si esperara que alguien la siguiera. El profesor Lidenbrock, con la mirada fija en el mapa, comenzó a dar pasos hacia atrás, como si estuviera reconociendo el verdadero alcance de su descubrimiento. Su rostro, usualmente serio y rígido, ahora se mostraba iluminado por una especie de exaltación. Había algo en sus ojos que Axel no había visto antes, una mezcla de éxtasis y determinación. Este es el comienzo, Axel, dijo el profesor, su voz profunda y llena de convicción. Axel se giró hacia él, sintiendo una mezcla de emoción y aprehensión. Sabía que su vida, la de su tío, y la de todos aquellos que tuvieran el valor de unirse a esta odisea, cambiaría irrevocablemente a partir de ese momento. ¿Comienzo de qué, tío?, preguntó Axel, incapaz de disimular la curiosidad que quemaba en su interior. Sabía que lo que él y su tío habían descubierto no era solo un mapa, sino la puerta a un nuevo mundo, a un viaje que, aunque parecía prometedor, también llevaba consigo un peligro inminente.
Cada fibra de su ser le decía que no podían dar marcha atrás. El comienzo de un viaje sin igual, Axel. Un viaje que nos llevará a las entrañas de la Tierra, a descubrir lo que la humanidad ha ignorado durante siglos. Un viaje hacia el centro de nuestro planeta. Un viaje hacia lo desconocido. Axel se sintió invadido por un torrente de emociones, y a medida que las palabras de su tío se hundían en su mente, también comenzaba a sentir una inquebrantable sensación de destino. ¿Era posible que estuvieran a punto de llevar a cabo algo tan grandioso, tan trascendental? Sin embargo, mientras la emoción crecía dentro de él, también crecía la incertidumbre. ¿Estaban preparados para lo que les aguardaba? La cueva en la que se encontraban, el mapa resplandeciente y la energía palpable de ese lugar parecía prometer que estaban a punto de adentrarse en un mundo donde las reglas de la física y la lógica tal vez no se aplicarían. El profesor, con una decisión inquebrantable, comenzó a hacer preparativos. A pesar de que la cueva parecía segura por el momento, sabían que debían seguir adelante y explorar aún más profundamente. Axel observó cómo su tío comenzaba a trazar un plan, utilizando algunas herramientas que había traído consigo. Cada movimiento, cada gesto de su tío parecía indicar que estaban a punto de emprender una aventura sin precedentes. Axel, dijo el profesor, mirando a su sobrino con una intensidad inusitada, necesitamos lo mejor de ti ahora. Lo que está por venir no es algo que podamos predecir con certeza. Este viaje será peligroso, y es posible que encontremos más de lo que esperábamos, tanto lo bueno como lo malo. Pero es nuestra oportunidad, y no podemos dejarla escapar. Axel asintió, aún procesando la magnitud de la decisión que estaban a punto de tomar. Mientras el profesor avanzaba hacia una de las paredes de la cueva, Axel miró a su alrededor, tratando de absorber cada detalle. La atmósfera, ahora impregnada de una sensación de solemne expectativa, parecía volverse aún más densa. Sabía que el tiempo no era su aliado en ese momento. El tiempo apremiaba, y el camino hacia el centro de la Tierra, según el mapa, no estaría exento de desafíos. De repente, el profesor se detuvo en seco y se giró hacia Axel. Su rostro estaba lleno de una seriedad profunda, una que no había mostrado antes. Escucha bien, Axel, dijo con voz baja y urgente. Este mapa no es un simple mapa geográfico. Es más que eso. Es un registro, una guía para aquellos que tienen el coraje de seguirlo. Pero también es una advertencia. Aquello que ha sido oculto por tanto tiempo, aquello que habita en las profundidades de la Tierra, no debe ser tomado a la ligera. Hay fuerzas aquí que no entendemos, y enfrentarlas podría costarnos más de lo que estamos dispuestos a pagar. Pero si decidimos continuar, debemos estar preparados para todo. Axel sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal. Las palabras de su tío parecían resonar en su mente, y aunque el deseo de explorar el desconocido y fascinante mundo que el mapa prometía se apoderaba de él, también lo hacía una creciente sensación de duda. ¿Estaba realmente preparado para lo que los esperaba? ¿Estamos listos, entonces?, preguntó Axel, intentando dominar sus propios temores. El profesor asintió, aunque no sin una sombra de duda en su mirada. Estamos listos, Axel. Este es el comienzo de un viaje que cambiará el curso de la humanidad. Solo recuerda, el mundo subterráneo es tan desconocido como la misma superficie de la Tierra era para los primeros exploradores. Debemos actuar con cautela, pero también con valentía. Axel miró a su alrededor una última vez antes de seguir a su tío. La cueva, con sus sombras alargadas y sus ecos misteriosos, parecía mirarlos con un silencio profundo, como si estuviera guardando sus secretos con celos. A cada paso, la distancia entre ellos y la salida de la cueva se ampliaba, y el futuro, antes incierto, se iba perfilando ante sus ojos como un vasto territorio por explorar. Con cada paso que daban, se alejaban más de lo conocido y se adentraban en lo desconocido. Axel sentía como el peso del destino comenzaba a hundir sus hombros, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirse emocionado por lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que este viaje sería largo, peligroso y lleno de sorpresas, pero también sabía que no había vuelta atrás. Estaba comprometido con su tío, con el mapa, y con la aventura que los esperaba en las profundidades de la Tierra. Así, mientras el mundo exterior quedaba atrás, Axel y su tío comenzaban lo que sería uno de los viajes más extraordinarios que jamás se hayan contado. Un viaje al corazón mismo del planeta, donde el misterio, la ciencia y la aventura se entrelazarían en una travesía sin igual.
Y el único pensamiento que dominaba la mente de Axel en ese momento era uno: ¿qué secretos se revelarían en las entrañas de la Tierra? Capítulo 13. La entrada al abismo. El aire en la cueva se sentía denso, como si las piedras mismas exhalaran un aliento de antigüedad, guardando en su interior secretos que no debían ser desvelados. Axel, aún con el peso de la incertidumbre en su pecho, caminaba junto a su tío, quien avanzaba con la firmeza de un hombre que ya había tomado una decisión irrevocable. A pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo, Axel no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y asombro. El viaje que estaban a punto de emprender los llevaría a lugares que la humanidad solo había imaginado, y la promesa de lo desconocido era tanto un hechizo como una amenaza. El mapa, que había estado guardado como un tesoro en las manos del profesor, ahora parecía ser el único guía que los impulsaba hacia adelante. A cada paso, el terreno bajo sus pies se volvía más irregular, y las paredes de la cueva parecían estrecharse, como si la propia tierra estuviera tratando de retener a aquellos que osaban adentrarse en sus profundidades. El camino ya no era el mismo que al principio. Habían dejado atrás las secciones familiares de la cueva, aquellas que podrían haber sido exploradas por cualquier curioso, y se adentraban ahora en un territorio inexplorado, donde ningún hombre había dejado huella. De repente, el profesor se detuvo en seco, levantando la mano para hacerle una señal a Axel. El silencio que los rodeaba era absoluto, no se oía ni un solo sonido. El aire se había vuelto más pesado, y una sensación de opresión se apoderó de Axel, como si algo en las sombras estuviera esperando a que cometieran el más mínimo error. «Aquí», dijo el profesor con voz grave, apuntando hacia una formación rocosa en la pared de la cueva. Axel miró y vio lo que parecía una puerta natural, una abertura en la roca que, si no se observaba con atención, pasaría desapercibida. La entrada al abismo, pensó Axel, un umbral hacia lo que se encontraba más allá de la comprensión humana. El profesor, sin vacilar, se acercó a la entrada. La luz de las antorchas que llevaban consigo iluminaba tenuemente el pasaje, pero no era suficiente para disipar las sombras que parecían bailar en las paredes de la cueva. Axel sintió una repentina sacudida en su interior. Sabía que no había vuelta atrás. El paso que darían a continuación los llevaría a un lugar donde las reglas conocidas ya no se aplicarían. ¿Estás listo, Axel?, preguntó el profesor, su voz grave y llena de anticipación. Axel, a pesar de la tremenda incertidumbre que lo invadía, asintió. No podía retroceder. Estaba tan atrapado en la fascinación de lo que venía que no podía dejar de seguir adelante. «Listo, tío», respondió, su voz más firme de lo que sentía en su corazón. El profesor, confiado y seguro, comenzó a avanzar por el estrecho pasaje. Axel lo siguió, sus pasos resonando en la cueva como un eco lejano, una sinfonía sombría que anunciaba el comienzo de lo inimaginable. Cada vez que daban un paso hacia adelante, la oscuridad aumentaba, envolviéndolos como un manto invisible que parecía querer tragarlos. La entrada al abismo no era solo una abertura física, sino también simbólica. Representaba el punto de no retorno, el umbral entre el mundo conocido y el mundo desconocido. Mientras avanzaban, Axel notaba cómo el aire se volvía cada vez más denso, como si estuvieran descendiendo hacia una región donde el oxígeno mismo era escaso. Respirar se volvía más difícil, y aunque las antorchas iluminaban el camino, la oscuridad parecía tomar vida propia, estirándose hacia ellos con tentáculos invisibles. Cada paso que daban los alejaba más de la superficie, y la cueva parecía cerrarse sobre ellos, como si el planeta mismo estuviera a punto de devorarlos. De repente, el pasaje comenzó a descender. La pendiente se hacía más pronunciada, y el suelo rocoso se volvía resbaladizo. Axel, preocupado por la seguridad de su tío, se adelantó un poco para ofrecerle su mano, pero el profesor, decidido, lo ignoró, avanzando con la misma rapidez que antes. «No te preocupes, Axel», dijo el profesor sin volverse, como si estuviera leyendo los pensamientos de su sobrino. «Lo peor ya ha pasado. Estamos entrando en una zona donde todo se volverá más claro, donde la clave de todo lo que hemos buscado estará al alcance de nuestras manos». Axel asintió, pero en el fondo no podía evitar sentir que su tío estaba subestimando el peligro. La oscuridad parecía envolverlo todo, y el aire estaba impregnado de una humedad espesa, como si la tierra misma estuviera absorbiendo todo a su paso. Cada vez que pensaba que no podían ir más lejos, una nueva abertura, una nueva grieta en la roca se presentaba ante ellos, llevándolos aún más hacia lo desconocido.
El pasaje comenzó a estrecharse aún más, y Axel sintió como su corazón latía con más fuerza. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A dónde los llevaría este camino sinuoso y laberíntico? La inquietud de estar a punto de llegar al centro de la Tierra, donde las leyes naturales podrían no aplicarse, lo hacía sentirse más pequeño que nunca. ¿Y si no volvían? ¿Y si lo que buscaban no existía más allá de los mitos y las leyendas? De repente, el camino pareció abrirse ante ellos. El estrechamiento del pasaje dio paso a una sala cavernosa, mucho más grande de lo que Axel había imaginado. Las paredes de la cueva se alzaban imponentes a su alrededor, y el techo se perdía en la oscuridad. Axel miró hacia adelante, y en la penumbra, algo comenzó a brillar. Un resplandor tenue, como si la tierra estuviera a punto de revelar uno de sus secretos más antiguos. Axel no podía comprender qué estaba viendo, pero la curiosidad lo empujó a seguir adelante. Había algo en el aire, algo que les decía que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Con una respiración contenida y un paso decidido, Axel se adelantó hacia la fuente de ese resplandor. El centro de la tierra los esperaba, y con él, el misterio más profundo de la naturaleza misma. El abismo ya no era solo un paso físico, sino un desafío al conocimiento humano, una invitación a desentrañar lo que se había mantenido oculto por milenios. Capítulo 14. En el corazón del mundo. El resplandor, fugaz al principio, se intensificó a medida que Axel avanzaba. La luz dorada parecía emanar desde algún rincón escondido del vasto salón subterráneo. La cueva que se abría ante ellos no era simplemente una caverna. Era un mundo aparte, un dominio que parecía suspender las leyes de la gravedad y el tiempo. A cada paso que daban, el suelo crujía levemente, como si la misma tierra bajo sus pies respirara, viva, esperando ser descubierta. Axel miró a su alrededor, maravillado por la magnitud de lo que veía. Las paredes de la cueva brillaban con un fulgor extraño, cubiertas por formaciones minerales que se estiraban y se retorcían como si fueran esculturas naturales hechas por las manos de gigantes invisibles. No era solo la belleza de la cueva lo que los rodeaba, sino también la sensación abrumadora de que este lugar era mucho más antiguo que la civilización misma. Un susurro parecía recorrer las rocas, una vibración que tocaba el alma y hablaba en un idioma primitivo que Axel no comprendía pero sentía en lo profundo de su ser. El profesor Lidenbrock, como si estuviera completamente fuera de sí, observaba con los ojos brillando de emoción. No era el hombre que Axel conocía, el hombre metódico y calculador. Frente a este escenario tan fantástico, su carácter se transformaba en algo más grande que la vida misma. Estaba allí, en el centro del mundo, donde nadie antes había estado. Era un descubrimiento tan grande como la propia Tierra, y, sin embargo, no era la fama lo que motivaba al profesor. Había algo más profundo, algo que solo los exploradores más osados podían entender. El deseo insaciable de entender los secretos de la naturaleza, de desentrañar las maravillas que se ocultaban en su interior. Axel, mira, dijo el profesor, su voz reverberando con la vibración del lugar. Axel se acercó a su lado y observó. Ante ellos, una serie de formaciones rocosas se elevaban como columnas, cubiertas por una capa de cristal que reflejaba la luz que las iluminaba, creando destellos que hacían parecer que el lugar entero se movía y respiraba. A lo lejos, lo que parecía un lago de agua cristalina se extendía como un espejo perfecto, donde se reflejaban las mismas formaciones que los rodeaban. En la superficie del agua flotaban esferas luminosas que brillaban como estrellas, un espectáculo tan surrealista que Axel no pudo evitar sentirse como si hubiera cruzado un umbral hacia otro mundo. Este es el centro, susurró el profesor. Aquí, en el corazón de la Tierra, se encuentran los vestigios de un mundo antiguo, tal vez tan antiguo como la misma creación. Axel, aún abrumado por la magnificencia del lugar, no podía dejar de mirar todo con una mezcla de temor y asombro. La sensación de ser tan pequeño en comparación con el tamaño de la naturaleza era tan profunda que le costaba respirar. Era como si todo lo que sabía acerca del mundo se estuviera desmoronando, como si este lugar desafiara todo lo que la humanidad había creído saber sobre la Tierra. Y sin embargo, a pesar del asombro, una sombra de duda se cernía sobre Axel. Algo no estaba bien, sentía que el lugar emanaba una energía que lo envolvía, y aunque el científico en él estaba extasiado, su instinto le decía que había algo peligroso en este vasto abismo. «Tío, ¿estás seguro de que debemos seguir adelante?», preguntó Axel, con la voz temblorosa. A pesar de su emoción, una pequeña voz interior le decía que no debían ir más allá. El profesor lo miró,
y por un momento, sus ojos brillaron con una intensidad que Axel no había visto nunca. Era como si estuviera viendo un mundo de posibilidades ante él, un universo entero que solo él, el intrépido explorador, podría descifrar. Axel, ¿entiendes lo que esto significa? Respondió el profesor, su voz grave. Estamos al borde de un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Este lugar no es solo una cueva, es una cápsula del tiempo, un testimonio de la Tierra tal como era hace millones de años. Todo lo que creemos saber sobre el origen de nuestro planeta, todo lo que la ciencia nos ha enseñado hasta ahora, podría estar equivocado. Pero aquí, en el centro, podemos ver la verdad, la historia de la Tierra en su forma más pura. Axel, aunque aún inquieto, no pudo evitar sentirse arrastrado por el fervor de su tío. La emoción que veía en los ojos de Lidenbrock era contagiosa, y por un momento, el miedo se desvaneció ante el asombro y la fascinación. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza esa extraña sensación de que algo más se escondía en las sombras de este reino subterráneo. Mientras tanto, el tiempo parecía volverse irrelevante. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que habían llegado a esa sala. Lo único que Axel podía hacer era seguir a su tío, quien ya había comenzado a avanzar hacia el lago que se extendía ante ellos. A medida que se acercaban, el aire se volvía aún más pesado, y el eco de sus pasos resonaba con mayor claridad en el espacio vacío. Axel se agachó para tocar el agua. Estaba tan clara y tan pura que parecía no pertenecer a este mundo. De repente, una sombra se deslizó por la superficie del agua, tan fugaz como el rastro de una estrella al pasar. Axel se sobresaltó, pero su tío no parecía haberlo notado. «Es impresionante», dijo el profesor con un tono casi reverente. «Aquí, en este lugar aislado, hemos encontrado lo que los científicos soñaron con hallar pero nunca lograron. Un mundo completamente desconocido, sellado por la historia». A pesar de sus temores, Axel comenzó a comprender que estaban ante algo monumental, algo que nunca podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. Pero a medida que se adentraban más en ese paisaje subterráneo, una creciente sensación de incertidumbre le oprimía el corazón. Cada rincón de ese mundo era una invitación al misterio, pero también al peligro. Si bien el objetivo era el conocimiento, algo dentro de Axel sentía que los peligros del mundo que tenían ante ellos no solo eran físicos, sino también existenciales. ¿Realmente estaban listos para descubrir los secretos más oscuros de la Tierra? La respuesta, sin embargo, parecía estar más allá de la capacidad de comprender de Axel. El centro del mundo, con su silencio sobrecogedor y sus maravillas incomprensibles, era solo el principio. Un principio que se abría ante ellos como el umbral de un misterio infinito. Capítulo 15. La revelación final. El aire en las profundidades del mundo, aún denso y pesado, parecía pulsar con un ritmo propio. Cada respiración de Axel se mezclaba con el susurro lejano de las cavernas, como si la propia tierra estuviera exhalando, revelando sus secretos más oscuros. Frente a él, el lago de aguas cristalinas reflejaba la luz de las formaciones minerales que decoraban el vasto salón subterráneo. Era una escena surrealista, una obra maestra esculpida por fuerzas naturales que desbordaban la imaginación humana. Pero a pesar de la belleza que lo rodeaba, una sensación de inquietud no abandonaba a Axel. No podía evitar sentirse como si estuvieran invadiendo un espacio que pertenecía a algo más grande que ellos. El profesor Lidenbrock, por su parte, parecía inmerso en una fascinación desbordante, como un hombre que acaba de desvelar una verdad primordial sobre el universo. Su rostro, usualmente serio, brillaba con una expresión de éxtasis científico. No podía apartar la mirada del extraño paisaje que se desplegaba ante él, como si cada elemento de ese mundo subterráneo fuera una pista más en un rompecabezas infinito. «Este es el corazón de la Tierra, Axel», dijo con voz reverberante, como si su alma se hubiera fundido con el lugar mismo. «Aquí, bajo nuestras manos, yace la historia de la creación, la clave para entender la génesis de nuestro planeta». Axel asintió lentamente, pero en su mente persistía una pregunta: ¿a qué precio descubrirían esos secretos? Estaban, de alguna manera, alterando el equilibrio de las fuerzas subterráneas, invadiendo lo que no debían. Sin embargo, la lógica científica de su tío, que no conocía límites, parecía sobreponerse a cualquier otra consideración. La fascinación por la ciencia y el conocimiento era más fuerte que el temor de lo desconocido. En ese momento, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies.
Al principio fue apenas un temblor, imperceptible para un observador común. Pero para Axel, cuya intuición se había agudizado en ese mundo extraño, fue suficiente para ponerlo en alerta. Miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero no vio nada fuera de lo normal. El resplandor que iluminaba la cueva seguía su curso, inmutable, como si nada pudiera perturbar la paz de aquel lugar tan remoto. El profesor, completamente absorto, comenzó a avanzar hacia el centro del lago, como si una fuerza invisible lo guiara. Axel lo siguió con cautela, el temor creciendo en su pecho mientras la curiosidad lo empujaba a no separarse de su tío. Mientras caminaban, el agua del lago parecía emanar un brillo peculiar, un resplandor casi etéreo que parecía no proceder de una fuente conocida, como si la luz surgiera directamente del mismo núcleo de la Tierra. «Mira, Axel», dijo el profesor, señalando algo en el centro del agua. Axel se acercó con más cautela y observó. En la profundidad del lago, una extraña formación se alzaba, un pilar de cristal que se elevaba desde el fondo hasta la superficie, cubierto por una capa translúcida que reflejaba el entorno de manera inquietante. Era una columna que parecía hecha de pura energía, un artefacto natural que desafiaba cualquier explicación lógica. El corazón de Axel dio un vuelco. ¿Qué era aquello? ¿Un fósil de un mundo que había existido mucho antes de que la humanidad pudiera siquiera imaginarlo? No podía apartar la mirada de la columna. Había algo fascinante en ella, algo que lo atraía de manera irresistible. Cada fibra de su ser quería entender lo que estaba viendo, pero algo dentro de él susurraba que debían alejarse. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el profesor, impulsado por su ansia de conocimiento, comenzó a adentrarse aún más en el agua. Axel lo siguió, con pasos más dubitativos, pero la curiosidad venció su miedo. Mientras avanzaban, la columna de cristal parecía volverse más tangible, más real, y a medida que se acercaban, el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el agua estuviera impregnada de una energía desconocida. En ese momento, un rugido profundo resonó en las entrañas de la cueva. Axel se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. El sonido provenía del fondo del lago, como un retumbar que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. El profesor no pareció notar el cambio en la atmósfera. Estaba tan absorto en el descubrimiento que no le dio importancia al sonido. Sin embargo, Axel no podía ignorarlo. El lugar, tan sublime y hermoso en su quietud, de repente se sentía amenazante. Algo estaba por ocurrir, algo que podría alterar todo lo que conocían. Fue entonces cuando, con un estremecimiento, la superficie del agua comenzó a agitarse. No era una simple ola. El agua vibraba de manera incontrolable, como si algo colosal estuviera despertando en las profundidades. Axel retrocedió instintivamente, pero el profesor continuaba acercándose al pilar de cristal. «Profesor, no», gritó Axel, pero su voz se perdió en el rugido creciente que llenaba la cueva. En ese instante, el pilar de cristal comenzó a emitir una luz cegadora. Era tan intensa que Axel tuvo que cubrirse los ojos, incapaz de soportar la presión de la luminosidad. La energía parecía concentrarse en el centro, formando una esfera de pura radiación que flotaba sobre el agua. Axel apenas podía comprender lo que sucedía, pero sabía que todo esto estaba más allá de cualquier explicación. De repente, el agua comenzó a hervir, y el rugido alcanzó su punto máximo. Axel sintió una presión inhumana sobre su pecho, como si el peso del mundo estuviera aplastándolo. La columna de cristal se rompió con un estruendo ensordecedor, y la luz que había emanado de ella estalló en todas direcciones, bañando la cueva con destellos cegadores. Y luego, el silencio. Todo se calmó de golpe. El agua volvió a su estado original, tranquila y cristalina, como si nada hubiera sucedido. Pero el aire estaba impregnado con una sensación de cambio, de algo que se había alterado irremediablemente. El pilar ya no estaba allí. Lo que quedaba era solo una huella, una marca en el agua que indicaba que algo había sido revelado, pero que no estaba destinado a ser comprendido en ese momento. Axel miró a su alrededor, atónito. El mundo subterráneo ya no parecía el mismo. Algo había cambiado, algo irrevocable. El profesor, con la mirada perdida, parecía haber olvidado el resto del mundo, inmerso en los pensamientos que lo dominaban. Axel, sin embargo, no podía dejar de preguntarse qué había sucedido en realidad. ¿Habían descubierto un secreto ancestral? ¿O acaso habían desencadenado algo más grande, más peligroso,
que se encontraba más allá de la comprensión humana? El viaje hacia el centro de la Tierra había culminado en una revelación que desbordaba todo lo que habían imaginado. Sin embargo, las respuestas que buscaban aún permanecían ocultas, más allá de la luz cegadora y el misterio de aquel lugar insondable. Y lo peor de todo era que ni Axel ni su tío sabían si lo que habían desvelado era un regalo o una maldición. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al centro de la Tierra. Si disfrutaste de esta aventura y quieres seguir explorando más relatos fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Cada semana, traeremos nuevas historias, llenas de misterio, ciencia y emoción. Tu apoyo es fundamental para continuar con este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo.